Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Me toca la tarea, me toca la tarea difícil de mantenerlos atentos previo al almuerzo. Yo sé que ustedes están pensando en la comida, pero voy a ser bastante contundente en el mensaje y voy a ir rápido. Cualquier duda que tengan, si quieren la vemos afuera, charlamos ahí con la comida, no hay ningún problema. Otra cosa, cualquier concepto que yo esté tocando que por ahí no lo entiendan o tengamos lenguaje diferente, simplemente me detienen y lo vemos, ¿sí? Voy a hablar en cordobés, sí, sí. No tengo un Fernet en mano porque si no sale más fácil, ¿no? Bueno, vamos. Mi nombre es Emiliano Acosta, soy ingeniero agrónomo, trabajo en lo que era KWS del año 2018, arranqué en desarrollo, hoy estoy en posicionamiento de producto. Dicho en criollo, mi función básicamente es, además de desarrollar híbridos precomerciales, a mí me dan un paquete de híbridos que me encargo de hacerlos andar. Esa es básicamente mi función principal, así que el paquete de recomendación que yo vengo a hacerle es acorde a sus necesidades para también obtener el mejor resultado posible. Cuando me habló Fede para invitarme a charlar con ustedes, lo primero que hice es tratar básicamente de la región que estoy yo, que es el norte de Córdoba, básicamente es esta región, tratar de encontrar cuál es el paralelismo con el Uruguay. Cuáles son las condiciones que compartimos como para decir, bueno, yo les voy a traer un paquete de recomendación basado en datos y experiencia, decir, bueno, ¿dónde podemos encontrar similitudes? Así que yo les voy a contar un poco cuál es mi experiencia y con criterio vamos a ir formulando cuál sería la recomendación que mejor se adapta a sus planteos productivos. En primer lugar, si nosotros tomamos Córdoba y Uruguay, compartimos la misma faja latitudinal, lo cual nos trae ciertas similitudes. En primer lugar, compartimos la estacionalidad, eso quiere decir que nosotros tenemos meses cálidos y húmedos a partir de septiembre en adelante. Básicamente en el verano es la estación de humedad. Hay una diferencia que ustedes tienen, por lo menos en los regímenes térmicos, ustedes tienen temperaturas menores a las que tenemos nosotros, eso tiene que ver con la influencia del océano. Mayor régimen de precipitaciones en los registros, si comparamos el registro de precipitaciones de Córdoba con la que tiene Uruguay, básicamente muestra una diferencia positiva para Uruguay de 100 a 150 milímetros. Y también otra diferencia es que mayor humedad relativa por la cercanía del océano. Una aclaración que no hice, yo trabajo en una región donde el 90% de la siembra se hace de manera tardía, que a diferencia de lo que tienen ustedes, se hace de manera tardía, no necesariamente después de un cultivo de invierno, sino que el suelo pasa todo el invierno sin tener cultivo. Básicamente, cuando nosotros hablamos del maíz, tenemos que tener en cuenta estos factores. Complementando un poco lo que nos estuvo contando Andrés y lo que nos contó Rafael, básicamente, a la hora del maíz hay 7 factores que determinan el rendimiento del maíz. Este es un trabajo que hizo Fred Bellow, que es profesor de la Universidad de Illinois, donde básicamente estuvo evaluando cuáles son la importancia que tiene cada uno de estos factores. Por lo tanto, lo tenemos que ver como una pirámide, decir, che, tenemos que empezar a construir rinde. Y a la hora de ver esos factores, vemos que en la base de la pirámide tenemos el clima y el nitrógeno, pero no solo el nitrógeno, sino la fertilización completa. Claro que el nitrógeno es uno de los factores más limitantes del rinde, pero si de repente tenemos limitaciones de otros lados, vamos a estar limitando el cultivo desde ahí. Básicamente, estos factores cada uno impactan aproximadamente entre el 27% del rendimiento final. A medida que nos vamos para arriba, la elección del híbrido es un factor de gran importancia, fíjese con un 19%. La rotación, algo que estuvo hablando Andrés con respecto a la importancia que tiene el maíz dentro de la rotación. Primero porque aporta sustentabilidad, porque aporta no solo sustentabilidad del sistema, sino a la salud del suelo. Después vemos que en un 10% la población o densidad de siembra es uno de los factores que determina el rendimiento del cultivo. Y por último, labranza y factores bióticos tienen que ver con este. Cuando entramos en detalle básicamente de las prácticas de manejo que tenemos a disposición para atender estos factores, cuando hablamos del clima, la fecha de siembra es un factor determinante en el resultado del maíz. Principalmente porque debemos ubicar al periodo crítico del maíz donde tengamos las mejores condiciones. Si tenemos riego, eso también es un factor clave. Y después la planificación de la fertilización, no solo del nitrógeno, sino entender todos cuáles son los nutrientes que por ahí podemos tener, que puede estar limitando el resultado del cultivo. Cuando hablamos del híbrido,
Fíjense la importancia que tiene la elección del material que vayamos a sembrar. Primero porque tenemos que ser muy conscientes del índice ambiental en el que estemos. Cuando me refiero a índice ambiental es cuál es el resultado que se repite año a año, nos quiere decir cuánto es el potencial que tiene, y en base a eso elegir nuestro material. Y también otra cosa importante a la hora de que vayamos a hablar de híbridos, entender cómo componen el RIN de cada uno de estos, porque también eso nos va a permitir tener cierta flexibilidad en algunas decisiones que podamos tomar. Cuando vamos a la rotación, básicamente entramos en, básicamente que el cultivo de maíz es clave en la sustentabilidad del sistema, aparte de que nos aporta muy buena sanidad al suelo. Densidad de siembra, si bien es un factor que está arriba, en la siembra de segunda toma mucha más importancia porque poder tener un cultivo que se desarrolle bien y que tenga mecanismos de defensa al estrés térmico, que normalmente es algo que enfrentamos en la siembra de segunda, es muy importante. Y por último, y no menor, el control de maleza, de plagas y enfermedades. Estos factores que si bien ustedes van viendo cómo a medida que nosotros vamos para arriba van teniendo menos porcentaje dentro del rendimiento del cultivo, si arrancamos con una mala base, probablemente estos factores empiecen a tomar más importancia si atravesamos situaciones adversas. Por lo tanto, a la hora de pensar y planificar nuestro cultivo de segunda, es importante que empecemos a pensarlo desde acá. Desde la fecha de siembra, desde la planificación de la fertilización, desde la elección correcta del material acorde al índice ambiental que vayamos a tener, respetar la rotación, tener una población adecuada acorde al índice ambiental y a la expectativa de rinde, ¿no? También cuánto vamos a invertir en ese cultivo, seguramente en fertilización. Y por último, tener en cuenta también en base al genotipo que utilicemos, si tenemos alguna posibilidad de atravesar a un periodo de presión sanitaria y demás. Un poco qué se espera para lo que viene. Cuando consultamos a los climatólogos y especialistas, ambos coinciden en que el trimestre diciembre, enero y febrero vamos a tener un año niña, lo cual a priori lo que eso nos indica es que vamos a tener precipitaciones concentradas y muy probablemente tengamos altas temperaturas, así que es un factor que tenemos que empezar a tener en cuenta, sobre todo en la elección de la fecha de siembra, ¿no? Y fíjense, un poco complementando lo que comentaba Andrés, la importancia de la fecha de siembra. Básicamente, normalmente compartimos entre Córdoba y la siembra de segunda en el Uruguay, compartimos básicamente la misma fecha de siembra. Nosotros sembrando previo a diciembre, lo que hacemos es ubicar el periodo crítico en un momento de la mayor demanda atmosférica, lo cual eso es contraproducente en el sentido de que si falta el agua, que normalmente es una situación que se repite y más con el pronóstico niña, nos pega de lleno en el rendimiento y el resultado por ende es malo. Entonces fíjense cómo a partir de la fecha de siembra nosotros podemos condicionar el resultado a que sea bueno o directamente malo. Ya entrándonos en lo que son las fechas de siembra de diciembre en adelante, posicionamos el periodo crítico del cultivo en un momento donde la demanda atmosférica empieza a ser menor porque tenemos menor temperatura y normalmente siempre las probabilidades de precipitaciones son mayores. Entonces ya tenemos un escenario donde el cultivo a priori y por estadística sabemos que puede atravesar mejores condiciones en general. Por lo tanto, importantísima la fecha de siembra. Ya la estadística lo marca, entiendo que puede ser tentador sembrar a partir de ahora porque estamos teniendo muy buenas precipitaciones, pero tengamos presente de que las probabilidades de que sufrir algún estrés térmico en el momento más crítico del cultivo son realmente altas. Entonces, por ahí mejor priorizar meterse en una fecha de siembra donde los registros nos muestran mejores condiciones climáticas. Voy muy rápido, ¿se entiende? Yo no quiero que alguno se me desmaye de hambre, ¿no? Entonces estoy yendo rápido, ¿no? Bien, y ya adentrándonos un poco en la oferta que tenemos para Uruguay, este es nuestro portfolio, un portfolio bien variado, adecuado para todas las necesidades ambientales y cada planteo productivo. Básicamente arrancamos con nuestro híbrido, van a ver que ICS es porque estamos en un proceso de cambio de la nomenclatura de nuestros híbridos, pero son exactamente los mismos si ya los conocen, básicamente con otra nomenclatura. 3916, nuestro híbrido bandera ya con una amplia experiencia dentro del portfolio. Esta campaña vamos a estar probando un material nuevo que es 3972. Este es un producto que deriva del plan de mejoramiento de Jesús María, un híbrido adaptado
100% a lo que son las siembras de segunda, con un perfil sanitario muy completo para enfermedades foliares, buen perfil para lo que es el complejo de espiroplasma. Así que esta campaña sin duda lo vamos a estar probando junto con los técnicos. ¿Se escucha bien o me lo mantengo más cerca? Perfecto. Así que no está comercial, se va a estar probando, así que de paso ya es una invitación a que conozcan este producto que realmente es superador en muchos aspectos. Después, cuando ya nos metemos en un segmento de estabilidad, tenemos a 19120, un híbrido doble propósito, un híbrido que podemos dejar para grano, pero que también tiene muy buena performance para lo que es picado. Después tenemos nuestro híbrido 16607, otro híbrido que deriva del plan de mejoramiento de Córdoba. Cordobeses neto, bailan cuarteto, toman fernet, hacen todos esos chistes. Un híbrido que tiene un perfil sanitario muy superador con respecto a lo que son enfermedades foliares y pese a que es genética templada, excelente comportamiento para lo que es espiroplasma. Así que, y por último, después nuestra oferta de híbridos hileros que tenemos 050 en su versión Viptera 3 Full y Tropical 7510. Acá me parece que se han quedado corridas un poco, se ve que se corrieron las diapositivas. Pero nada, esto yo lo he puesto como complemento de cuáles son las complicaciones que nos pueden traer las altas temperaturas. Temperaturas por encima de los 35 grados ponen al cultivo en una situación de estrés donde la tasa de crecimiento cae y eso impacta de lleno en el rendimiento. Se ve que se modificó en algún momento. Bien, un poco para poner en valor la tecnología que ofrecemos. Cuando hablamos de tecnología, toda nuestra paleta es Viptera 3, lo cual nos da resistencia a glifosato, tolerancia a glufosinato y protección contra lepidópteros, la mejor tecnología del mercado. Y cuando hablamos de tecnología full, además de eso, incluye el sistema Clearfield que nos da tolerancia al uso de imidazolinonas, importante por si tenemos que hacer algún tipo de control de malezas. Bien, si bien yo tengo para contarles y traigo recomendaciones, los quiero escuchar a ustedes. Porque no hay nadie mejor que ustedes para entender sus campos y ver dónde van a utilizar cada uno de nuestros híbridos. Van a ver que esta plaquita se va a repetir en cada uno de los híbridos. Y básicamente lo que acá estoy tratando de mostrar es, en base a lo que nos mostró Andrés y charlando por ahí con los chicos de Procampo, dónde se ubican los rendimientos promedios de la siembra segunda en Uruguay. Y hablamos de un rendimiento promedio que oscila entre los 5.000 kilos. ¿Qué quiere decir esto? ¿O por qué lo vamos a utilizar? 5.500 kilos a 6.000 kilos. Para este lado, para los 8.000 kilos, vamos a estar hablando de ambientes medios a potenciales. Mientras que para rendimientos por debajo de los 5.500 kilos, hablamos de ambientes medios a restrictivos. Y para cada uno de estos planteos, vamos a tener un híbrido y una recomendación particular. Cuando hablamos de ambientes, un poco la distribución es esta, es una distribución normal. Hablamos de que los rendimientos se alojan normalmente acá y que esto tienden a ser por ahí los ambientes de menor preponderancia, ¿no? ¿Coinciden en estos rendimientos? ¿Podemos hablar de 6.000 kilos de rendimientos promedio? Más allá de que cada uno tenga una diferencia particular entre una y otra. 10.000 kilos. ¿Quién anda por los 10.000 kilos? ¿Alguno? No tanto. ¿5.000, 7.000? Bien, allá veo caras que sí. ¿Usted, amigo? ¿Su nombre? El de verde. ¿Usted? Sí. Clave. ¿Claudio? Bien. Ah, estuvimos compartiendo, ahora que me acuerdo. Ah, sí, perfecto. Bueno, entonces ya nos metemos lleno cuál es la oferta que tenemos para estos ambientes. En primer lugar, nuestro híbrido KM3916, híbrido ya recontra conocido. ¿Alguno lo ha sembrado, lo ha utilizado? 3916. Sí, bien, perfecto. Entonces, con este híbrido, ¿qué nos ofrece particularmente este material? Es un híbrido de ciclo intermedio, 119 días a madurez fisiológica. Hablamos de un híbrido que tiene una alta respuesta al agregado de insumo, o sea, buen potencial de rinde. Idiotipo bien granífero, un híbrido bien erectófilo de inserción media, que nos da versatilidad en la fecha de siembra. Lo vamos a sembrar tanto de temprana como de segunda. En segunda teniendo algunas consideraciones. Mostrándole algunos datos para entender el posicionamiento de los híbridos, le voy a mostrar el resultado de lo que fue la última campaña en la región donde se hace siembra de segunda y siembra tardía. Es un híbrido que comparado a los mejores híbridos del mercado, en la última campaña demostró tener una diferencia realmente muy corta, o sea que el potencial de rinde lo tiene.
hablamos de que una diferencia que realmente no fue significativa, así que va a estar posicionado para esos mejores ambientes. Un híbrido que fue de los primeros híbridos que largó nuestro programa genético, adaptado para la siembra tardía, por lo tanto tiene un perfil sanitario que por ahí de repente no es el mejor para lo que son las enfermedades foliares, caso tizón. Sin embargo, sabemos que un híbrido que tiene una altísima respuesta a lo que es la aplicación de fungicidas, por lo tanto si tenemos que utilizarlo para una siembra de segunda, en el caso de que aparezca tizón, que no siempre es una enfermedad que se da, piensen que las enfermedades siempre se da cuando se cumple un triángulo de enfermedades, un patógeno, un hospedante que es susceptible, un patógeno y condiciones ambientales. A veces esas condiciones ambientales no se da y no es necesario que aparezca la enfermedad, pero en el caso de que aparezca es un material que tiene una respuesta que le hemos medido. Entre un aplicado versus un no aplicado puede haber una diferencia de hasta 1.300 kilos, o sea, lo cual nos da que es una herramienta más que útil para los planteos de segunda. Con respecto a lo que es el complejo de achaparramiento, hablamos de que un híbrido que tiene una tolerancia media para lo que es la tolerancia media alta para lo que es el complejo. Cuando hablo de tolerancia a lo que es el complejo de achaparramiento, no solo hablo de que el híbrido haga espigas, sino también de que tenga integridad cosecha, que es un factor muy importante. Muchas veces, cuando hablamos de tolerancia a espiroplasma, no es solo tener la espiga, sino también que la pueda cosechar. Hay híbridos que hacen una muy buena espiga, pero a veces es difícil cosechar porque la enfermedad les pasa factura a lo que es la caña. Este material llega bastante bien a presiones medias. Cuando la presión realmente aumenta, ya empezamos a tener otro tipo de oferta. Un poco también para actualizarlo, el 26 de noviembre vamos a estar largando una jornada desde Supra Semillas, donde vamos a hablar de maíz tardío y vamos a tocar este punto particularmente, lo que es Dálvulus maidis. Lo que sí quiero traerle tranquilidad, quédense tranquilos que si acá no ven presencia, nosotros en Argentina tampoco la vemos, así que vamos a hacer una campaña tranquila en ese sentido. Sin embargo, me parece importante que lo sepan y que tengan presente la tolerancia que tiene el híbrido. Mostrarles algunos resultados de este tipo de ensayos. Estos son demostrativos agronómicos regional que normalmente hacemos en las diferentes regiones que trabajamos. Lo que tratamos de conseguir con estos ensayos es ver cuál es la densidad o la recomendación de manejo que mejor se adapta para cada uno de estos híbridos. En el caso de 3916, hablamos de que un híbrido que normalmente en lo que es Córdoba, estas son tres localidades de Córdoba bien diferentes una de otra, Barranca Yaco, La Tordilla y Las Perdices, con diferentes condiciones. Barranca Yaco es una localidad donde normalmente hay mucha presión de enfermedades, La Tordilla es un ambiente de mucho estrés térmico normalmente, y Las Perdices es un ambiente de alto potencial, donde siempre tenemos muy buenas condiciones a lo largo del cultivo. Y fíjense que para las tres localidades siempre el mayor rinde, que es el que está acá abajo. Otra cosa, no se centren por ahí, yo se los muestro, pero esta información va a estar disponible para que después con los chicos de Procampo, si quieren verla, puedan verla con detenimiento y estar en cada una. Lo que sí quiero que se lleven es que este híbrido normalmente, siempre que a medida que aumentamos la densidad, empezamos a tener los mayores rindes. Por supuesto que aumentar densidad tiene que ir de la mano con recursos, ¿no? O sea, aumentar la densidad por sí, sin acompañar con recursos, sea agua o fertilidad, nunca vamos a obtener esta respuesta. En este caso, son ensayos que están fertilizados, que tuvieron buenas condiciones hídricas y siempre en mayores densidad muestra la mayor respuesta. ¿Esto por qué? Básicamente porque fíjense en esta imagen que les pongo, esto va de densidad alta, media a baja. Normalmente tiene casi siempre la misma espiga, ¿no? En cuanto al número de grano y al peso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros ponemos planta y tenemos recursos, obtenemos rinde, por supuesto. Básicamente, en una evaluación rápida, fíjense que es una espiga que no cambia el número de granos y el peso tiende a variar bastante poco. Entonces, si nosotros estamos pensando en hacer un planteo donde queremos maximizar el rinde, este híbrido se adapta muy bien a ese planteo. Por lo tanto, tomando como lo que les dije en un principio de esa placa, donde sabemos que el rendimiento medio oscila acá, si nosotros nos encontramos que nuestro lote en las últimas 5 campañas nos viene dando 7.500, 8.000 kilos, empieza a ser una opción más que viable. Es un híbrido que nos aporta estabilidad, tiene buena tasa de secado, por lo tanto no tenemos que esperarlo tanto en cuanto a cosecha y se adapta muy bien. En la barra de acá abajo, como les puse, esto es índice ambiental, no sé si van a ver los de atrás, pero esto es el índice ambiental de menos a más.
Por supuesto que si nosotros vamos a mayor índice ambiental, si lo queremos capitalizar a eso, tenemos que ir aumentando plantas. Y si de repente tenemos riego, pasa a ser más planta todavía, sabiendo que podemos alcanzar esos potenciales de rinde. ¿Se entiende? ¿Vengo siendo claro? Perfecto. Bien, pasamos a KWS 16607. Como le dije, este híbrido nace del plan de mejoramiento de Córdoba. Y como en un principio estuvimos con 3916, ese híbrido nos permitió crecer, pero también nos permitió ver de que teníamos que seguir mejorando si queríamos ser un jugador de importancia para la región donde hay presión de enfermedades. Entonces llegó 607, un material que mejora mucho el potencial de rinde de 3916. Tiene un ciclo, al igual que 3916, de 119 días a madurez fisiológica, pero tiene una altísima tasa de secado. Es un híbrido que normalmente cuando llega a madurez fisiológica seca muy rápido, lo cual nos permite anticipar cosechas si después queremos entrar con otro cultivo. Hablamos de sanidad 3.0. Este concepto tiene que ver con una sanidad integral. Enfermedades foliares y también tolerancia a enfermedades de espiga y no menor tolerancia a lo que es el complejo de achaparramiento. Todo con tecnología Viptera 3. Cuando hacemos el análisis de esta región donde está posicionado el híbrido, fíjense que incluye el norte de Córdoba, pero también incluye la región del noroeste argentino y parte del noreste argentino, vemos que es un híbrido que normalmente con mayor cantidad de recursos tiende a sacar una diferencia 39-16. O sea que hablamos de híbridos con potenciales diferentes. Pero ¿por qué está esta diferencia? Normalmente cuando vemos mejores condiciones tienen que ver con la condición hídrica, tienen que ver con que normalmente llueve más. Y cuando llueve más, normalmente hay mayor presión de enfermedades foliares. Este híbrido saca una diferencia porque tolera mucho mejor lo que es tizón, cercospora y rollo. Entonces ahí es donde está basada esa diferencia en rinde. Cuando nosotros en esta misma condición aplicamos fungicida 39-16, de repente estamos en híbridos que se comportan de la misma manera. Ambos con muy buenos potenciales. Factor muy clave, alguno estuvo en la campaña 23-24, recorrió conmigo el norte de Córdoba y pudieron ver esto. Esto es la tolerancia que tiene el híbrido frente al complejo de achaparramiento. Lo cual quiere decir que si de repente alguno está en una región donde tiene temor a que esto suceda, con este híbrido de repente compra esto, tolerancia al complejo. Esto que está acá al lado son híbridos de la competencia, que no está cosechado, créanme que está en el piso, versus lo que es 39-16 con la enfermedad. O sea que tiene una altísimo, 607, tiene una altísima tolerancia a lo que es la enfermedad en sí. Algunas fotos de esos ensayos que estuvimos recorriendo para aproximadamente en el estadio R3, R2, ya veíamos esto. Un híbrido de altísima tolerancia versus la competencia con algunos híbridos que normalmente se afectan demasiado. Por lo tanto, con este híbrido estamos cubiertos a esa problemática. Resultados. Así como les mostré con 39-16, me parece muy importante mostrarles esto, porque a diferencia de lo que es 39-16, este es un híbrido que normalmente maximiza el rinde en densidades menores. ¿Y eso por qué sucede? Es un híbrido que tiene gran número de granos, pero también tiene muy buen peso. Entonces cuando nosotros tomamos planteos de menor población o menor densidad de plantas, normalmente tiende a maximizar el rinde. Y esto es interesante porque plantea lo siguiente, es un ganar-ganar. Tenemos un cultivo que maximiza el rinde a menores plantas, por lo tanto menor costo por hectárea. Esto es interesante siempre y cuando lo posicionemos, por supuesto, en esos ambientes donde estemos buscando altos rindes. De 7.000 kilos para arriba es un híbrido que se adapta muy muy bien. Lo que les mostraba, si bien en la foto por ahí no se percibe tanto, a medida que nosotros bajamos la densidad, es una espiga que tiende a ser mucho más numerosa y a tener granos cada vez más pesados. Por lo tanto, entendemos que es un híbrido que compensa de esa manera. Y si tenemos que bajar densidad para ser defensivos, no solo que vamos a tener el mejor resultado, que si de repente afrontamos alguna situación de estrés, este es un cultivo que está mejor adaptado. ¿Por qué? Porque hay menos plantas. Entonces, tiene muy buena versatilidad en ese sentido. Yendo de vuelta a lo que es el posicionamiento del material, este es un híbrido que normalmente lo vamos a utilizar para ir a buscar rindes. Si nosotros tenemos normalmente lotes que tienden a ser más restrictivos, donde normalmente tenemos menos rinde, hay otras opciones. Esto lo dejamos justamente para alcanzar esos altos potenciales. Insisto en este concepto, altos potenciales no es solo más planta y más recursos, es agua, es nutrición, es una
correcta elección de fecha de siembra. Tiene que ver con eso, ¿no? Si queremos ir a ambiente de riego, sabemos que podemos ir. Acá está la recomendación. Esto también va a estar disponible para que si están interesados puedan verlo y tomar la mejor decisión también en cuanto a la densidad de siembra. Bien, y ya pasamos a otro segmento. Entramos en lo que es KWS 19120. Como le dije, este es un híbrido que tiene versatilidad en su uso. No solo en su uso, sino en la fecha de siembra. Es la herramienta más versátil que tenemos. Me gusta decir que esta es la herramienta que nosotros siempre tenemos que tener en la caja de herramientas, porque es muy amplio su uso. Primero porque lo podemos sembrar temprano, lo podemos sembrar tardío, y lo podemos picar y también lo podemos dejar para granos. ¿Tenemos picadores de sala? ¿Quién tenemos? ¿Algún valiente que se anime? ¿Un picador? Perfecto, allá es. Están tímidos, está bien, listo. Allá tengo uno del fondo, así que. Bien, y ¿cuáles son las características que lo distinguen a 19120? Estabilidad de rendimiento, es un híbrido que normalmente es muy estable en esos ambientes más restrictivos, por tanto si queremos levantar piso de rinde, este es un híbrido que se adapta muy bien. Tiene un excelente comportamiento en lo que es vuelco y quebrado, versatilidad de uso, temprana, tardía, grano, picado y con tecnología Viptera 3. Estos son resultados de 2 años en la red CREA de Córdoba Norte, una red que realmente tiene mucha importancia dentro de la región. Comparado con los híbridos de la competencia, se posiciona como uno de los híbridos de mayor producción de materia seca, pero también de mayor estabilidad. Por lo tanto, es un híbrido que nosotros aseguramos, si de repente queremos hacer picado, de segunda, aseguramos la buena producción. ¿Y cómo es con respecto a la calidad? Fíjense, comparado con los híbridos que se siembran de segunda o de tardía, es uno de los híbridos de mayor calidad. Nuevamente un híbrido que tiene muy buen contenido de almidón y la digestibilidad de la fibra es muy alta. Entonces, cada kilo que produce este material realmente se aprovecha y se utiliza muy bien. Por lo tanto, tenemos un híbrido que es muy estable en su producción, de alta productividad, pero también de muy buena calidad. Cuando vemos un poco cuál es su comportamiento, cómo es su plasticidad en cuanto a la densidad, fíjense que también es un híbrido que cuando bajamos densidad de plantas tiende a aumentar mucho el número de granos, no modifica tanto el peso, no es uno de los híbridos más pesados en cuanto al peso de mil, pero sí a medida que bajamos densidad tenemos espigas más numerosas. Por lo tanto, si de repente estamos en estos ambientes restrictivos y queremos levantar piso de rinde, queremos hacer un maíz por ahí de bajo costo, con 19120 es un material que se adapta bastante bien a densidades menores, responde bastante bien. Además de que tolera de manera excelente lo que es el estrés térmico y las altas temperaturas. Por lo tanto, con este material estamos cubiertos ahí. Bien, 7510, nuestro híbrido tropical. No sé si alguno lo ha visto, pero es una cosa muy alta. Es asombroso en ese sentido. Esto es genética 100% tropical, llega desde Brasil, utilizado mucho en el norte argentino, pero también utilizado en el norte de Córdoba para hacer picados de alto volumen. Si estamos interesados en hacer mucho volumen, esto es un material que realmente se adapta muy bien. ¿Cómo es el nombre del picador de allá atrás? A ver si me abuela. ¿Ruperto? Bien. ¿Qué es un buen silo, Ruperto? ¿Qué sería un buen silo para vos? Bien. ¿Cuántos? De 40 para arriba. Bueno. Me voy a quedar con ese número, Ruperto. ¿Se alcanzan esos valores? ¿Son alcanzables? Perfecto. Sí, por supuesto. Cuando hablamos de un híbrido tropical hablamos de excelentísima sanidad. Tolerancia del complejo de achaparramiento muy alta, realmente no lo afecta. Con respecto a lo que son las enfermedades foliares estamos cubiertos, tanto roya, tizón, cercóspora, mancha blanca, por ahí no sé si la conocen, pero es una enfermedad que está apareciendo en Argentina, sobre todo en el litoral, está muy cerca de acá, así que es otra enfermedad de la cual hay que estar cubierto. Hablamos de que un híbrido que tiene excelente potencial de rinde en picado, también para grano, pero no para esta zona. Porque los híbridos tropicales normalmente puestos en estas zonas tienden a hacerse muy altos, lo cual implica un riesgo. Y también con tecnología Viptera 3. Te lo preguntaba, Ruperto, porque en las últimas 2 campañas evaluando este material,
el rendimiento promedio de este híbrido, ya sea en ambientes ultra restrictivos o en ambientes de alta productividad, me da que el rendimiento promedio es de 45.000 kilos de materia verde, lo cual lo hace en un híbrido que si nosotros necesitamos asegurar un buen volumen de pasto, con esto lo podemos asegurar. Digo pasto porque por ahí es un concepto que nosotros lo manejamos de así, bien, perfecto. Entonces, si nosotros queremos asegurar un muy buen volumen, con este híbrido lo podemos asegurar. Hemos llegado a tener bajo riego niveles productivos de hasta 75.000 kilos de materia verde. Y es muy interesante porque en la recomendación de siembra es un híbrido que normalmente se siembra a densidades bastante bajas. Por lo tanto, hace parecer de repente que los otros híbridos de la paleta en ese segmento parece que producen poco, pero la realidad es que este produce mucho. Cuando comparamos la calidad, vemos que normalmente son híbridos que tienen menor contenido de almidón porque destaca mucho la planta, es una planta mucho más grande. Pero también hay una realidad que cuando nosotros entramos a hacer los muestreos y las evaluaciones, siempre entramos en 35% de materia seca o media línea de leche de los ciclos más cortos. Esto por ser tropical tiene un ciclo un poco más largo. También es interesante en el sentido de que eso nos permite diversificar la ventana de picado. Entonces por ahí puede ser interesante en el sentido de si el cuello de botella es la máquina, la picadora, con esto podemos entrar en otro momento. ¿Cómo mejoramos estos valores de almidón? Seguramente picándolos en el momento adecuado. Los valores de picado están en 31 a 32 de materia seca. Si los esperamos más, es de esperar que estos valores modifiquen mucho. Un híbrido que también tiene una marcada prolificidad y que realmente se ve. Ahí con los chicos tuvimos experiencia, Roy, cuando estuvimos recorriendo vimos estas características. ¿Qué nos podés comentar con respecto a la prolificidad de este híbrido? Destacada, ¿no? Perfecto. Bien puestos. Lo cual, te lo consulto porque de repente nos trae a este punto, ¿no? Es un híbrido que normalmente lo vamos a recomendar a densidades realmente bajas, entre 40.000 a 50.000 semillas. Sobre todo si de repente estamos en ambientes restrictivos, lo podemos llevar a densidades de 40.000 semillas, que si el año nos acompaña, tenemos buenas precipitaciones, una segunda espiga nos la da. Entonces, de esa manera aseguramos tener buen volumen de picado. De repente, si estamos en ambiente de mayor potencial, 50.000 plantas es una buena densidad. Ustedes imagínense que esta planta con un desarrollo medio, ni siquiera con un excelente desarrollo, por planta alcanza pesos de hasta 1,1 kg, 1,2 kg. Si hacen la cuenta rápida, van a ver que con 45.000 plantas, 40.000 plantas, están alcanzando los rendimientos del picado que me dijo Ruperto. Me lo dijiste vos, no me mandé el muere, ¿no? Y después, por último, tenemos a lo que es 60050 en su versión VIP de la 3 Full. Este es un híbrido silero neto. KWS tiene un programa de mejoramiento específico para silo, donde lo que buscamos es tener productos que se adapten a este planteo y que nos den lo que requerimos en este planteo, que es básicamente alta digestibilidad de fibra, excelente potencial de producción y buen contenido de almidón en los silos. Por lo tanto, este material lo vamos a utilizar justamente en planteos sileros netos. Básicamente tiene una altísima producción de materia seca digestible, ciclo intermedio picado. Este material nos permite anticipar el picado, pero también tiene una excelente ventana de picado, lo cual nos da flexibilidad a la hora de planificar eso, de que la máquina llegue en el mejor momento del cultivo. Además de que tiene un excelente perfil sanitario para lo que es la siembra de segunda. Esta información yo la traje un poco como para hacer una diferencia y decir, bueno, comparando templados 0,50 con 120, ¿cuál es la diferencia que tiene cada uno? Y la realidad es que en los valores de los híbridos son muy similares en lo que es 0,50 y 120. Básicamente no hay una diferencia clara entre uno y otro. ¿Qué es lo interesante y qué es lo que quiero que se lleven? Si de repente ya tienen destinada la superficie que van a picar, 0,50 de repente es la mejor opción. Y si eso no está claro, van a dejar una parte para picar y otra para cosechar. 120 se perfila para hacer el híbrido. Además de que 0,50 nos da la posibilidad de tener tecnología Clearfield si queremos usar imidazolinonas para el control de malezas. ¿Dónde lo vamos a ubicar este material? Este material vamos a tratar de, haciendo la analogía de un lote
en cuanto a su potencial de rinde, lo vamos a utilizar por ahí en ambientes medios a potenciales, es donde mejor se comporta el material. A diferencia de lo que es un 75-10, fíjense que acá ya tenemos otra densidad de plantas, sabiendo de que estas plantas en un buen desarrollo alcanzan pesos de 900 gramos hasta 1 kilo, o sea que realmente no es necesario poner mucha planta para alcanzar un silo de alto volumen y de buena calidad. Bien, y un poco cerrando, haciendo un resumen de cada uno. Acá les puse una imagen un poco para entender cada uno. 16607, granífero por excelencia. Es un material que si nosotros hacemos una relación del costo de semilla en base a la recomendación de siembra, es un híbrido que tiene una excelente relación costo-beneficio, porque estamos hablando de que en las densidades más bajas arrancamos con $100 de costo por hectárea. Esto basado en el valor de la bolsa al público. Después ahí Fede se encarga de hacer las atenciones que tenga que hacer en cuanto a descuentos y demás. 110, arrancamos de $110 por hectárea a 160. Este es un híbrido que es ideal para planteos de media a alta productividad, o sea que vamos a sembrarlo siempre en esos aspectos. Y dentro de los aspectos destacados, tenemos que es un híbrido compensador a menores densidades, 119 días a madurez fisiológica, alta tasa de secado, nos permite cosechar de manera anticipada, alta tolerancia al estrés térmico y un excelente perfil sanitario. 3916, el mismo valor, por lo tanto el costo por hectárea es similar a lo que es un 607. Este es un híbrido que tiene gran adaptabilidad a los ambientes, como le dije, vamos de ambientes ya por ahí un poco más restrictivos hasta ambientes potenciales. Hablamos también de un híbrido compensador a menores densidades, pero si queremos buscar potenciales de rinde podemos ir sembrándolo a mayor densidad. De color anaranjado, alta tolerancia a estrés térmico hídrico y tiene una alta respuesta a la aplicación de fungicidas en el caso de que aparezcan enfermedades. 19120, granífero Optitus hilera. Fíjense que por la recomendación de densidad, este es un material que hablamos que arranca de $75 por hectárea hasta $120 por hectárea. Esto ya está más recomendado a lo que son los planteos restrictivos y de media, donde se busque levantar piso de rinde. Tiene una marcada prolificidad que normalmente se ve mucho más en la siembra temprana, porque tiene mejores condiciones. Tiene una muy buena ventana de picado, excelente calidad de silo, excelente tolerancia a lo que es el estrés térmico hídrico, además de que tiene un perfil sanitario apto para las siembras de segunda. Para lo que es 7510, acá les traje una imagen un poco de lo que es el material. Fíjense que es un material de un porte bastante alto. El costo de este híbrido en base a la recomendación de siembra va de los 100 a los $130. Está adaptado prácticamente a todos los ambientes donde se busque generar volumen. No tiene restricción en ese sentido. Es un híbrido 100% tropical. Es uno de los híbridos de mayor producción de materia seca del mercado. En ese sentido destaca por encima de casi todos. Marcado índice de prolificidad, alta tolerancia a lo que es el estrés térmico, un perfil sanitario muy completo a todas las enfermedades que se puedan presentar. Y por último, 050 Viptera 3 Full. También arranca un costo de 110 a $130. Estos son para planteos de alta productividad, pensando por ahí en esos rodeos de punta, de máxima producción. Destaca mucho en su prolificidad, tiene una excelente ventana de picado, o sea que es un híbrido que cuando llega a media línea de leche nos da tiempo de hacer coincidir la máquina. Excelente perfil sanitario y como les dije, una marcada calidad. Fui a las corridas, muchachos. Vengo de galope, más o menos, desde Córdoba, más o menos. Y por último, dejarles esta imagen también como para en conclusión, que quiero que ustedes se lleven de que desde Supra Semilla nosotros tenemos un portfolio muy adaptado de acuerdo a cada índice ambiental. Si estamos buscando ir a planteos por ahí más restrictivos, tenemos una herramienta, y si queremos maximizar rinde, tenemos herramientas. Queremos herramientas de alta productividad de silo, no solo en volumen y calidad, lo tenemos. Queremos asegurar un muy buen volumen con una calidad aceptable, lo tenemos. Perfil sanitarios que se adaptan a la siembra de segunda y también perfiles de estabilidad muy marcados entre uno y otro. Espero haber sido claro. Insisto, vamos a estar compartiendo el almuerzo, así que si quieren podemos charlar ya un poco más extendido y entrando en detalle de cada uno de los híbridos. Así que, nada, los invito a que charlen con los chicos de Procampo, vengan a visitar los ensayos que tenemos, que son muy interesantes. Y una vez más, gracias por invitarme a hablar hoy. Gracias, Emi.
gracias por la presentación, gracias por venir acá, gracias a la gente de Agroenfoque, Rafa Pastorino, gracias Andrés Contatore, iba a decir Nacho, que es tu hermano. Andrés, creo que hay unas preguntas, puede ser, Florencia, que está bueno, antes del cierre, que acá tengo a Bravo, que hace más de 25 años nos acompaña en el negocio de Procampo de maíz, desde que era KWS, ahora representando esta nueva marca, y es una persona que creo que conoce muy bien el mercado uruguayo, nos ha guiado y cuidado mucho durante todos estos años. Y bueno, Gonzalo seguramente después va a hacer el cierre cuando tengamos estas preguntas. Paseme si querés y leemos. Buen día, dice. Por más que el KWS 16607 Victra 3 sea un híbrido granífero, ¿hay posibilidad, por sus características, para usarlo como doble propósito para siembras tardías? Excelente pregunta. Sí, nosotros lo posicionamos fundamentalmente para grano, entendiendo también de que ha sido mejorado para eso y de repente no tiene una buena ventana de picado, pero los resultados en cuanto a ese uso son realmente muy buenos, sobre todo en la calidad de la fibra y sobre todo en el contenido del almidón, porque es un grano bastante pesado y de grano amarillo. Lo que sí hay que tener en cuenta con este material es, una vez que lo sembramos, tener claro más o menos cuándo va a ser la fecha de picado para hacer coincidir la máquina y que no se nos pase. Porque es un híbrido que se caracteriza por ir rápido. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso. Pero el uso se puede usar. Después hay otra pregunta que es de otro híbrido del portfolio que hoy no lo presentamos, que es del KWS 16959, ¿tá? Con respecto a la estabilidad de rendimiento en siembras tardías. Ese material realmente se destaca en ese segmento. Primero porque es un híbrido que tiene normalmente ciclo más largo, lo cual eso nos da como un mayor margen de seguridad, que si de repente tiene que atravesar alguna condición adversa, tiene más tiempo para atravesarlo. Por lo tanto, es un híbrido que se destaca en ese aspecto. Además de que agronómicamente está muy bien. Vale aclarar que es un híbrido que está en el portfolio de la empresa, por disponibilidad de semilla no lo tuvimos en forma masiva, pero sí algunos productores y clientes lo pudieron sembrar. Y espérate que la última, a ver, Florencia, se me salió, perdón. Para Emiliano Larotea, ¿cuánto influye la uniformidad de la implantación, plantas del mismo tamaño en el inicio del cultivo, en el rendimiento de maíz? Es una pregunta vital esa. Es de hecho uno de los momentos también críticos del cultivo. Ustedes imagínense que, o respóndanmelo ustedes porque seguramente lo han visto. ¿Qué pasa cuando una planta emerge con 2 días de diferencia entre una y otra? Voy a un caso extremo. ¿Lo han visto eso? Lo que termina pasando, la respuesta común cuando uno hace esta pregunta es que empieza a haber competencia. Pero la realidad es que cuando nosotros tenemos mucha desuniformidad en la siembra y en las días de emergencia, lo que termina pasando es que hay dominancia de las plantas. Entonces, estas plantas que normalmente emergen más tarde, mientras más se demoran, tienden a ser dominadas por las otras y pasan a ser plantas improductivas. Eso, si es una situación que realmente se nos agrava a todo el cultivo, seguramente el impacto sea mayor. Por lo tanto, la uniformidad temporal es uno de los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestra siembra, entrar con buena uniformidad de humedad en el suelo y en el momento adecuado. Es un factor importantísimo. Correcto, ya te puedes sentar, bueno, no te toca más. Sí, bueno, y acá, esta creo que va dirigida para Andrés. Así como es conveniente a partir del 10 de diciembre sembrar maíz y no soja, ¿hasta qué fecha estimás podemos sembrar maíz? Sí, hasta que haya semilla. Sí. No, la fecha en la cual se mantiene ese rendimiento dentro de los niveles más altos es 25 de diciembre, más o menos. Después, no quiere decir que no se pueda sembrar. Sabemos que vamos a meter ese maíz en un ambiente más restrictivo y el potencial de rendimiento del que vamos a tener, porque vamos a posicionar el periodo crítico con menor radiación, llenado de grano también con menor radiación, va a ser menor. No quiere decir que no se pueda sembrar. Y el otro riesgo que empieza a aumentar cuanto más al norte me voy es el riesgo de la chicharrita que mostramos. Es decir, me voy muy al norte y encima estoy en 10 de enero, bueno, ahí ya estoy, pero estamos hablando de 10 de enero, ponele,
en una situación extrema. Lo ideal sería poder meter todo antes de Navidad. Navidad estar comiendo lechón tranquilo, ya con todo sembrado. No, porque hemos tenido siembras en diciembre. Sí, a veces tiene. La mayoría de las veces tiene. Pero a veces tenemos siembras en diciembre donde la semilla se coloca en lugares desprofesos, secos, a profundidades razonables, 4 o 5 centímetros, y demora 15 días en llover. Y después terminan haciendo el 100% de las plantas el 15 de enero. Y entonces no importa cuándo sembremos, él nació el 15 de enero. Entonces ahí hay que considerar los efectos de cómo vamos a nutrir esa planta con un llenado de grano en abril, con temperaturas más frías, y cuánto vamos a esperar para cosechar. Y otra cosa importante que quería destacar, que por la experiencia que hemos tenido nosotros con el 7510, que es un material tropical que es bastante más largo que los templados, 10, 12, 14 días sembrados en forma tardía, lo cual nos permite ampliar la ventana de siembra. Nosotros podemos sembrarlo tranquilamente el 25 de noviembre o los primeros días de diciembre, y la floración nos va a quedar, no solo la floración, sino todo el periodo crítico fuera de enero. Si nosotros sembramos un material templado en la primera semana de diciembre, la floración nos va a quedar en febrero, pero la primera mitad del periodo crítico nos queda en enero igual. En cambio, con este híbrido, aquellos productores que están un poco ansiosos porque ya cosecharon las crucíferas y la chaca está buenísima y está lloviendo, pueden empezar a sembrar maíz un poco más temprano, de forma segura de que los periodos críticos van a quedar fuera de enero. Perfecto, Fredito. Bueno, Gonza, te dejo. ¿Qué tal? Buen día a todos. Creo que fue una jornada fantástica. Antes que nada, hacerles un comentario, bueno, desde la empresa, que es importante. Se dio este año en Argentina, también en el sur de Brasil y en Uruguay, hay algunos casos de una reducción de la efectividad del gen llamado MIR162, que es el gen responsable de codificar la proteína BIP3, que es el gen que ayuda al control de cogollera en el Biptera, en el 3-septa, en el PowerCore Ultra, en todos estos eventos. Ha habido una reducción, es decir, se vio algo de daño, ¿no es cierto?, de cogollera en estos eventos. Una advertencia es que no podemos hablar de que se quebró la resistencia y tenemos que ser muy cautos, básicamente porque sigue siendo una excelente herramienta. Lo que se nota es un menor nivel de control, pero no que haya quebrado, como los que tienen buena memoria, lo que pasó con Hércules hace algunos años, que parecía que las cogolleras, parecía alimento balanceado para cogolleras. El Hércules, pues se lo comían mucho más que el que no tenía nada. Pero es muy importante, bueno, continuar con la disciplina del tema de refugio. Es importante avisar, porque hay que completar algunos protocolos que nos ayuden a preservar esta tecnología, pero muy probablemente va a haber casos en los cuales va a ser importante complementar con algún control, incluso algún control químico, por el tema de cogollera. Por lo tanto, hay una reducción de efectividad en algunos campos. Se está viendo, y quería hacer esa advertencia, y creo que nos tenemos que comprometer un poco, como venimos trabajando hace muchísimos años, entre productores, asesores, semilleros, estamos todos con un fin común, y es que la productividad sea mejor para todos. Así que bueno, quería hacer ese primer comentario. No es para alarmarse y es para seguir utilizando estas tecnologías, pero estar sabiendo que está pasando esto y que entre todas las empresas estamos trabajando en conjunto, también con los asesores, también con gente de CREA, con APRESID, con todas las asociaciones, para tratar de minimizar esto. ¿Qué oportunidad tenemos con el maíz en Uruguay? Uruguay usa 1,5 millones de toneladas de maíz y parece mentira que Uruguay importe maíz. Acá estamos haciendo realmente muy poco maíz, 200 y pico de mil hectáreas,
cuando hacemos 1.200.000 hectáreas de soja. O sea, prácticamente es una relación de 5-6-1. Argentina también tenía esta relación 5-1 cuando se hacían 20 millones de hectáreas de soja y 4 millones de hectáreas de maíz. Realmente el tema de la sustentabilidad que comentaba hoy Andrés está muy en juego cuando tenemos esa relación tan desbalanceada. Bueno, hoy en Argentina estamos con 16 millones de soja y casi 8-9 de maíz, que es una relación casi 1,5-2-1, que es mucho más lógica, que yo creo que es a lo que va a tender en Uruguay, y me parece que además tiene una justificación clarísima, no solamente por todo lo que se habló hoy, que muy claramente comentó Andrés hoy del impacto en las rotaciones, en los márgenes, cuando uno lo piensa en forma global, sino también por el hecho de que para Uruguay, para producir 1,5 millones de toneladas, que es lo que consume a un rendimiento de 5 toneladas, harían falta 300.000 hectáreas de cosecha. Así que tenemos una oportunidad extraordinaria, increíble. Yo le sumaría a todo lo que comentamos hoy, y que además representa otra oportunidad más para sembrar maíz de segunda en esta campaña, es el hecho de que los perfiles de suelo, normalmente cuando uno hace un cultivo de segunda, viene con una primavera seca, un cultivo de invierno que se seca los primeros 30-40 centímetros del suelo, lo seca completamente, y cuando uno va a sembrar, está 100% a la expectativa de qué es lo que va a llover o no llover. En este caso, cuando tenemos los perfiles con mayor nivel de humedad, también es otra gran oportunidad. Agradecerles a todos ustedes, agradecer las presentaciones. Andrés nos hizo un paseo, digamos, por la situación de las rotaciones, por la utilidad del cultivo, que creo que fue absolutamente claro. La presentación de Rafael, extraordinaria en el sentido de no tirar los 100 kilos, de quedarnos tranquilos. Muchas veces tiramos 100, aprovechamos 0. Hay tecnología, tenemos oportunidad de estar en contacto. No se esperen que en este tipo de presentaciones magistrales se van a llevar todo. Acá lo que hay que llevarse son las dudas y los contactos de la gente a quien llamar. Creo que la gente de Agroenfoque está a tono y afortunadamente contamos con tecnologías súper desarrolladas y eficientes, y en todos los casos, y en la presentación de Rafael quedó claro, no es que bueno, esto técnicamente es mejor, todo tiene su eficiencia, no solo la eficiencia productiva, sino también económica. Y bueno, y la presentación de Emi, que presentó todo nuestro portfolio, yo creo que también fue, la mayoría de ustedes nos han visitado en Argentina, hemos hecho innumerables giras, hemos estado por acá, y yo creo que es una forma también de demostrar que entre los semilleros, los productores y los asesores hace muchos años que dejamos de ser empresas que le venden cosas a clientes. Empezamos a actuar en red porque empezamos a co-crear productos, muchos de los cuales nos los están testeando los productores. Nuestra única finalidad justamente es mejorar las eficiencias, mejorar la productividad en definitiva. Yo creo que ahora lo único que falta, el título de la charla es "El maíz es una gran oportunidad". Me parece que está en la tapa del libro, lo que tenemos que salir y aprovechar esa oportunidad. No es un año para decisiones apresuradas, no hay ninguna duda. Todos los márgenes agrícolas en el mundo están en duda, el mundo está inestable. Lo que nosotros sabemos hacer desde el agro es esto, y sabemos que las áreas se van a sembrar. Así que la invitación a estar en contacto, aprovechen esta oportunidad. Yo creo que Uruguay en el corto plazo va a estar arriba de las 500.000 hectáreas de maíz. Y en gran medida esas hectáreas de maíz van a estar dentro de esta sala. Así que tengan una excelente campaña, invitación a estar en contacto y vamos para adelante. Gracias. Un fenómeno, un fenómeno. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Nada, yo después de 35 años que hace que fundamos Procampo, uno nunca termina de
de asombrarse porque siempre hay tecnología, siempre hay problemas nuevos, pero aparecen soluciones, aparecen híbridos nuevos, eventos. Tenemos cada vez equipos con mejores técnicos en Procampo, con los equipos de Aeroenfoque, los equipos de Supra. Recién veíamos la foto del primer ingeniero agrónomo que vimos en KWS hace 30 años, a Horacio Farengo, y siguen vigentes porque las tecnologías van cambiando, las cosas van mejorando, y uno nunca puede quedarse tranquilo que tiene la solución. Siempre tiene que ir siguiendo el cultivo y siempre hay una cosa más para agregar, una tuerca para apretar, o el tema de los cultivos con menos densidad, pero más rendimiento, que parece algo mágico. O sea que les agradezco a todos. En realidad el éxito de Procampo pasa porque todos estén acá sumando ideas y aportando su conocimiento para que esto funcione y sea cada vez mejor. Así que les agradezco y vamos a comer, que se va a enfriar el lechón.